hazlo otra vez. En el desierto tus manantiales saciaron mi sed. Hazlo otra vez, hazlo otra vez, con tu gran poder. Hazlo otra vez. Cuando la pesadilla acabe, Dios me habrá dado ya la victoria. Cuando la pesadilla acabe, despertaré de un sueño. En el pasado hiciste milagros, hazlo otra vez. Muy buenos días, amada iglesia. Qué bueno es reunirnos una vez más para adorar el nombre de Cristo. Y hoy estamos muy felices porque estamos celebrando que Cristo sigue habitando en medio de nosotros y que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y estamos celebrando nuestro aniversario de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Ciudad Berna. Por eso hoy solo tendremos palabras de gratitud, porque en medio de este camino el Señor ha sido fiel con su pueblo. Así que les voy a invitar que tomen sus Biblias y abramos la palabra en el Salmo 34, que nos invita el salmista a decirle al Señor cuán fiel eres y animarnos en tiempo de incertidumbre. Y la palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: bendigo al Señor todo el tiempo, en mis labios siempre hay una alabanza para Él. Mi alma alaba al Señor. Todos ustedes que están tristes, escuchen mi alabanza y alégrense. Honren al Señor conmigo, exaltemos todos su nombre. Porque consulté al Señor y Él me respondió y me salvó de todos mis temores. Los que acuden al Señor resplandecen de alegría, jamás se decepcionarán. Este pobre pidió ayuda al Señor y Él me escuchó y me sacó de todos mis peligros. El ángel del Señor monta su campamento alrededor de sus fieles seguidores y los protege. Saboreen al Señor y vean lo bueno que es Él. Afortunado el que confíe en el Señor. Todos ustedes respeten al Señor, porque nada les falta a los que lo respetan. Hasta los más ricos sufren de hambre porque les falta la comida. Pero a la gente que busca ayuda en el Señor, nada le faltará. Esa es la confianza de que tenemos un Dios fiel. Así que vamos a inclinar nuestros rostros, le vamos a dar gracias al Señor por este tiempo, aunque estamos viviendo, porque su fidelidad no se agota y porque como iglesia seguimos celebrando el nombre y el triunfo de Cristo. Señor, te damos gracias porque tu misericordia es tan grande y hoy nos unimos como el salmista a decir que tú has montado tu campamento en derredor de esta iglesia, de cada familia, de cada persona que viene a este lugar, y tú nos dices que nos proteges y que no nos hará falta absolutamente nada. Te damos gracias por estos 35 años que tú has estado con esta iglesia, que nos has provisto, Señor, los recursos
recursos, el templo, Señor, los pastores y todo para que tu nombre sea exaltado y tu evangelio se siga extendiendo. Te pedimos, Señor, que nos acompañes y como familia podamos honrarte y adorarte. En el nombre de Cristo hemos orado. Así que dele un abracito fuerte a su esposita, a sus hijos, y estén hoy en una actitud de gratitud y adoremos a nuestro Señor con nuestro grupo de alabanza ICDC. 1, 2, 3, 4. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos sin parar, nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria y honor, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Dilo conmigo. Amor sin fin, amor sin fin, luz antes que el sol, tu gloria es eterna sin parar, no terminará, la creación hoy te canta y oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Y a ti, por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Vamos a cantar con sus manos arriba y a decir que Él venció, porque Él venció en mí. Venció, Cristo venció, venció.
Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi vida, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me has enseñado a ver la vida en libertad, me has dado una nueva identidad, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Tu amor quitó el temor, ahora tengo paz, ya no hay oscuridad, vivo en tu luz, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Me diste vida, cambiaste el llanto en alegría, le diste luz a mi día, todo lo has cambiado. Y no me callaré, día y noche cantaré, pues todo tú lo has cambiado, todo tú lo has cambiado. Dios siempre le da luz a nuestra vida. Deuteronomio 1, 30 y 31 nos dice: nuestro Dios nos guiará y luchará por nosotros, así como luchó por nosotros contra Egipto y nos guió por el desierto. Él nos ha traído hasta aquí, como si nos llevara en brazos, y hasta ahora nada nos ha pasado. Ha sido un padre para nosotros, y eso podemos decir en esta hermosa celebración. Dios nos ha cargado, iglesia cristiana, discípulos de Cristo, en sus brazos. No nos ha pasado nada, y Él ha sido un padre para nosotros. Y hoy le damos gracias al Señor porque esta iglesia se ha mantenido fiel en la palabra, se ha mantenido fiel predicando el evangelio, y sabremos que el Señor nunca nos ha dejado, y le damos
gracias al Señor porque ha traído desde el comienzo instrumentos útiles para su obra desde el primer día hasta el día de hoy. Y nuestro grupo de danza quiere hoy ofrecerle un especial maravilloso al Señor, donde nos dice que todo va a estar bien. Sigamos adorando a nuestro Señor. Iglesia, buenos días. Es un gusto poderles saludar en esta mañana desde la sala de nuestra casa. Normalmente celebramos el aniversario de la iglesia desde el templo. Pero este, que es nuestro aniversario número 35, es diferente, porque no estamos en el templo, pero estamos unidos celebrando desde nuestras casas. Ahora, de algo estamos seguros, y es que el mismo Dios, el mismo Señor que estuvo con nosotros todo este tiempo, es el mismo Dios que está en este momento con nosotros y que seguirá estando. Hoy queremos darle gracias al equipo pastoral por el esfuerzo que han dedicado durante todo este tiempo. Equipo pastoral en cabeza de nuestro pastor Elías. Pero también queremos darle gracias al equipo de líderes por su gran esfuerzo y servicio. Desde luego a usted que nos está viendo, nos está escuchando, niño, joven, adulto, anciano, porque usted y yo hoy somos iglesia. Pero por sobre todo queremos darle gracias a Dios, que es quien ha estado con nosotros todos estos 35 años. Por eso podemos hoy decir feliz aniversario. ¡Feliz aniversario! Ahora recuerden lo que escribió Pablo. Sabemos que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Por eso hoy queremos decirles que todo va a estar bien. Hay un nombre que calma todo temor, un amor que consuela el más intenso dolor. Es fiel a sus promesas y me cuidará. De mi fe es el ancla, nunca fallará. Todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. Tu mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien, everything will be alright. El mundo en su mano está, tu mundo en su mano está. El creador del universo venció toda ansiedad. El mundo en su mano está y todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien. Oh, oh, oh. Todo va a estar bien.
todo va a estar bien. El Señor siempre cumple sus promesas, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Números 23:19 nos dice: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleve a cabo lo que dice? Él nos dijo que no nos dejaría solos, sino que siempre estaría con nosotros y nos daría su Espíritu Santo para que nos consolara y nos animara. Por eso todo va a estar bien. Y ahora tenemos una remembranza de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Ciudad Berna, donde podemos afirmar que todo sigue estando bien. Muy buenos días, mis amados hermanos, el Señor los continúe bendiciendo. Hoy es domingo, un día maravilloso, y yo tengo el gusto en esta mañana de leer la historia de la iglesia, los primeros 15 años, cómo comenzó la iglesia aquí en Ciudad Berna. Quizás no podemos nombrar a todos los hermanos, solamente en el poema quedó en los hermanos que trabajamos haciendo actividades y muchas cosas para poder levantar fondos para la obra del Señor y poder levantar el templo. Así que esto está escrito en poema y en rimas, y quiero que me entiendan que cuando yo nombro el hortelano se está refiriendo al pastor, cuando yo nombro las flores se está refiriendo a varios hermanos maravillosos, y por eso entonces quiero que escuchen el poema de esta manera, así, o en otras palabras, la historia de la iglesia de Ciudad Berna. Amén. Dice así: en una casa grande del barrio Restrepo nació una granja de bellos manzanos, con risas, con cantos y con alabanzas. La dulce Marina junto con Rafico todas las mañanas las plantas regaban. La primera flor se llamó Margarita, con suaves aromas el huerto regó. Como ave que canta dulces melodías, promesas benditas que el cielo le dio. Aquí en la granja había un bello lirio, que el hortelano cuidó con amor. Escalando peldaños subió la escalera, y entre nosotros hoy día es un pastor. Esto se refiere al pastor Henry Castellanos. Pero la viña sufrió el duro golpe, casi la destruye un mal labrador. Con dulces miradas y suaves palabras robaba las flores del jardín de Dios. Las flores se unieron junto con el lirio y al hortelano lo hicieron saber. Aquel hombre bueno empuñó las armas junto con su esposa y con altura le dijo: no te quiero ver cogiendo las flores de la viña santa, vete muy lejos, no debes volver. El hortelano dedica su vida a cuidar la granja con gran devoción, orando y clamando de noche y de día. La palabra santa sembró con amor. Muchas plantas nacieron, el lugar es pequeño, debemos salir. Se uno en capullo con el hortelano, verdad es pequeño, vamos a salir. Contesta una planta llamada Bernarda, junto con su esposo don Fabio el jazmín, llamando a Luisito junto con la rosa, a Jorge el geranio y a Miriam la flor. Llamaron a José, joven talentoso, de mucho valor, ven para ayudarnos, buen trabajador. La Margarita ya viene corriendo junto con Marina Clavellina fiel, también un gladiolo de alma generosa, es un joven bueno llamado Javier. Pero un domingo habló Santa Ana: hagamos prolote, yo daré 2,000, y todos unidos a esta propuesta compramos un lote por el mes de abril. El hortelano se marchó muy lejos, llevando en su alma aceite y miel. Aquel pueblo bueno se sintió contento y ofrenda bendita le dieron a él. Y luego llegaron los bellos hurtados, estaban dispuestos para trabajar. Unidos al grupo de buenos hermanos, llamaron su nombre Comité Social. Ya hemos cumplido nuestros 15 años y el arquitecto Aníbal le dijo al Señor:
Si tú me ayudas en mi dulce carrera, el diseño del templo donaré para Dios. El triunfo de los cristianos es cuando se aprende a amar, van consolando a la oveja y no la dejan llorar, como Diana Rocío y Julieta, que consuelan a las madres que sus esposos las dejan y son cabezas de hogar. A todos los tesoreros que domingo tras domingo, por contarnos las ofrendas, no pueden ir a almorzar, que el Señor les bendiga a todos y a la familia Aguilar. A ti, querido hortelano, sigue tu marcha de largo con aquellos que te ayudan en el huerto de Manzano, a Manuel con su esposita y con su grupito de diáconos, a Jorge con sus parejas, a Clarita y sus maestras, a Ricardo y a Diana los sábados pastoreando y a Juanito predicando, a Raquel Esmeralda cantando, a Andrés y Jorge Barrera con su guitarra tocando y a Nancy tocando el piano. Que el Señor los bendiga hasta el final de los años. 20 años después, la viña sigue creciendo. ¿Lo ves, señor hortelano? Con un gladiolo precioso como Eduardo Palacio, que junto con su esposa Nidia y su grupo de maestros de domingo tras domingo enseñan discipulado. Miguel, joven talentoso, tiene un bello liderazgo. 40 días con propósito, junto a su esposa Milena, a las 5 de la tarde estudian todos los sábados. Pedro Pineta y los Ubietas son flores de girasol. Dirigiendo el diaconado lo hacen con mucho amor. Sometidos y prudentes son los siervos del Señor. En el huerto de manzanos hay un capullo de nardo. Lo cuida Nancy y Magda con mucha dedicación y por nombre le pusieron Niños Tesoros de Dios. Las mujeres de la iglesia son flores de mejorana, cantan como un ruiseñor, sirven en el diaconado, también en visitación, son maestras de los niños, le dan el pan al que sufre, visten al necesitado y en la historia de la iglesia nos han dejado un legado. Y por este mismo tiempo la iglesia compró 2 casas, la de lado y la de atrás, casa de multipropósitos, donde funciona el seminario y domingo tras domingo la escuela dominical. Luego se hizo el anexo con amor y con cariño por el arquitecto Fran. También se compró otra casa, la tenemos en arriendo como un ahorro divino para la ampliación del templo. Por presiones pastorales, el hortelano enfermó y en su diario vivir pensaba: ya no sirvo para nada. Oyó una voz que le dijo: mucho camino te falta, tienes un recurso de Dios, trae a tu hija Esmeralda como pastora asistente en esta larga jornada, junto con su esposo Iván, que trabajan con varones, hombres de misericordia, que cultivan corazones y trabajan para Dios. Andresito le cedió con gran dolor en el alma, también era su asistente. Le cortó una mano fuerte en quien tenía confianza. La viña siguió creciendo, ya tenemos 15 iglesias, hombres de buen parecer, entre ellas 2 mujeres, Susana y Patricia Ortiz, son mujeres laboriosas y de un bello perfil. A ti, querido hortelano, sigue tu marcha de largo hasta cuando Dios te tenga en el huerto de Manzano, a ser ejemplo de todos, como lo ordena San Pablo. Que nuestro Dios te bendiga hasta el final de los años. Dios los bendiga, mis hermanos, y el Señor los guarde, y que tengan un feliz cumpleaños. Más adelante terminaremos con la historia de la iglesia, porque muchas de las cosas que ahora hay ya la conocen ustedes. Dios los bendiga y los guarde. Amén y amén. Es un momento de gran emoción de ver la fidelidad de Dios a través de todo este tiempo, de las personas que desde su inicio han sido parte de este proyecto, que es el proyecto de Dios, porque esta iglesia nació desde su corazón. Por eso yo también quiero exaltar la labor del pastor Jorge Barbosa, de la hermana Pilar, de Albita y Diego, que han sido un instrumento
útil desde que inició esta iglesia, junto con la hermana Estelita, Eliana, Nelson, que han sido una familia que hasta el día de hoy se ha mantenido fiel, y el hermano Estelita nos apoyó mucho cuando estuvimos en la iglesia del Polo, a Alejandro, a Ivonne, que también son parte de esa pastoral y han traído una renovación también en nuestro ministerio juvenil, al pastor Diego, a Lilianita, que siempre con la palabra, con la dulzura que les caracteriza, siguen sirviendo, a Henry González con sus sermones magistrales, con su idiosincrasia, que siempre nos animan a seguir al Señor, a los pastores Luis Eduardo y Nidia, que hacen una labor extraordinaria, al pastor Mario Villamarín y a su esposa, a sus hijitas, que también han sido un instrumento útil en sus manos, a José y a Patricia, tan laboriosos con cada detalle, con cada amor, con cada cosa que hacen que esta iglesia siga sirviendo al Señor, al grupo de alabanza, que en este tiempo han sido claves para el desarrollo en esta pandemia. Gracias a cada uno de los chicos, a los que están editando, a los que graban desde sus casas. Hoy solo les puedo decir gracias, gracias, porque aunque Dios le ha colmado a mi papá de ese liderazgo, sin ninguno de ustedes sería posible que esta iglesia se desarrollara. A Samuelito, que siempre está tan dispuesto para ayudarnos, para consentirnos con el tintico, con el agüita, manteniendo la iglesia. Mi padre, que no sé si me quiera recordar a otros, porque en este momento Dieguito, ya dije Dieguito Bernal. Gracias a todo el liderazgo, a todos los que salieron de esta iglesia, a Juanito, a todos los pastores que no recuerdo, que no tengo aquí la lista. Gracias, a Andresito, a Nancy, a Raquel, a Fran, a mi esposo Iván, a cada uno de ustedes, familia de Dios, que con sus diezmos, que con sus ofrendas han permitido que este reino de Dios se extienda sobre la tierra. Discúlpenme que estoy tan emocionada y estoy tratando de no llorar, porque la fidelidad de Dios es grande, y ustedes, iglesia, nos han amado, y nosotros queremos corresponderles de la misma manera, sirviéndoles. Y aún si hemos fallado, perdónennos, porque también somos seres humanos, pero hemos hecho la labor que nos demanda el Señor. Ahora le voy a pedir al pastor Iván, a Samuelito, que pasen y oren por las ofrendas. Le vamos a dar gracias al Señor, porque Él ha sido fiel con todos nosotros. Amén. Buenos días, amada iglesia, Dios les bendiga. Como decía la pastora Blanca, como decía mi esposa, gracias a ustedes por su compromiso. Gracias por ser comprometidos con la obra del Señor, por traer sus ofrendas, por traer sus diezmos, por donar tantas cosas para que la obra del Señor se siga extendiendo en este mundo. Muchas gracias, mis amados hermanos, porque hoy también podemos tener un lugar donde congregarnos, reunirnos. Sé que en este momento lo hacemos de una manera virtual, pero hemos disfrutado durante estos 35 años de un lugar donde el Señor nos ha provisto, y ha sido también gracias al compromiso que usted ha tenido con la obra del Señor, trayendo sus ofrendas y sus diezmos al Señor. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Allí donde usted está, va a recolectar también la ofrenda, su diezmo, para la gloria del Señor, y lo puede traer en el transcurso de la semana. Apenas pase esta pandemia, puede venir a la iglesia. Estamos de 8 de la mañana a 12 del día, así que vamos a darle gracias al Señor y a orar por estas ofrendas y por estos diezmos. Mi amado Señor, te alabamos, Padre bendito. Gracias, Señor, porque a través de todos estos 35 años, Señor, tú has sido fiel a esta iglesia, Padre bendito. Nos has protegido, nos has ayudado, Señor. Has guardado nuestros trabajos, Señor. Has provisto un lugar donde vivir, nos has dado un alimento, nos has dado un abrigo, Señor, y ha sido gracias a tu bondad y a tu misericordia, Padre celestial. Hoy, Señor, depositamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, en gratitud a todas las bendiciones que hemos recibido de tu mano, Padre bendito. Gracias, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Amén. Qué bueno es honrar al Señor con lo mucho que Él nos ha dado. Y vamos a tener un saludo muy especial de un amigo y compañero de ministerio para esta iglesia. Mi querido amigo, hermano y pastor Elías, y mi querida hermana Blanca, son ustedes una pareja muy especial tanto para Anet, mi esposa, como para mí. Se han constituido en parte integral de nuestra familia, como también nosotros nos sentimos en parte integral de la de ustedes. Ha sido una bendición hermosa la que el Señor nos ha concedido, ya que por más de 30 años hemos estado unidos, laborando y ofrendando nuestras vidas en la expansión del reino de Dios sobre la tierra. Hoy la Iglesia Discípulos de Cristo en Ciudad Berna celebra sus 30 años de aniversario, pero a su vez eso coincide con la celebración de sus 49 años de vida matrimonial. Se unifican estas dos celebraciones porque se desarrolla una relación interactiva. Su hogar, su matrimonio, su familia, sus hijas, todo ese gran proyecto familiar consagrado al Señor durante estos 49 años ha dado frutos y frutos en abundancia. Y eso es lo que estamos celebrando en esta hora, y me siento privilegiado en que a través de la distancia, pero utilizando este medio tecnológico, pueda ser parte integral de esta gran celebración. Ustedes, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Ciudad Berna, son un ejemplo, son un modelo a seguir, son una iglesia consagrada y dedicada al Señor, que en toda su trayectoria eclesiástica han producido hombres y mujeres, no solamente para que alcancen la salvación, sino para que se constituyan en servidores del reino de Dios que proclaman el Evangelio más allá de las fronteras de ustedes. Han producido pastores y pastoras para Colombia, han producido pastores y pastoras que han servido en Puerto Rico, han producido pastores y pastoras que están sirviendo en los Estados Unidos. Así que esa bendición maravillosa se ha ido multiplicando a través del tiempo, y en esa onda expansiva de la gracia de Dios se seguirá multiplicando. Pero todo esto comenzó en la sala de una casa, en la sala de un hogar, en la sala de un matrimonio que vivía, respiraba y transpiraba la misión de Dios en sus corazones. Por eso es que yo siempre he admirado tanto de Elías como de Blanca su pasión por el Evangelio, su pasión por compartir la palabra de Dios, su pasión por dedicarse hasta el último aliento a que el Evangelio y el mensaje de la esperanza se siga proclamando. Pero esa semilla que Dios puso en su corazón y que de una manera creativa se manifiesta no solamente en el hogar de Elías y de Blanca, sino en la vida de la iglesia en Ciudad Berna y en todas las iglesias que a su vez se han desarrollado como parte integral de ese ministerio gestor del Evangelio y de la expansión de la misión del reino de Dios. Ese hogar, esa familia, también ha luchado y ha transmitido esos valores del reino de Dios que los vemos germinando también en sus hijas y en sus nietos y nietas. Nancy y Jaime, Andresito como cariñosamente le llamamos, son nuestros pastores en el norte.
Y allí Dios les está bendiciendo de una manera extraordinaria. ¿Eso dónde nace? En el hogar, en la formación de una iglesia y de un hogar que unidos en esa función formativa desarrollan líderes con esa capacidad. Ruth e Iván contribuyen en el ministerio pastoral de aquí de Ciudad Berna, y todo eso también es parte integral de esa manifestación expansiva en donde Dios se sigue manifestando con poder. Y ciertamente, cuando nosotros seguimos observando y viendo, tanto en Fran como en Raquel, líderes laicos que se dedican a la vida de la iglesia, pues el saldo final de ese fruto, de ese producto, es la consagración de esta pareja. Damos gracias a Dios por la vida de ellos. Damos gracias al Señor por la vida de ustedes. Y damos gracias al Señor por el privilegio que nos ha otorgado de ser parte integral de esta familia. Elías, Blanca, Iglesia de Ciudad Berna, mis queridas hermanas, porque son mis hermanas, Nancy, Ruth, Raquel, sus esposos, sus hijos, que son nuestra familia. Un abrazo desde Puerto Rico, una palabra de afirmación. Y me reitero, tanto Anet como yo, en oración a favor de todos ustedes. El momento que vivimos es desafiante, pero mientras más grande es el desafío, más grande es la fortaleza del Señor. Por algo Él lo anticipó cuando nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esa es nuestra esperanza, ese es el fundamento de nuestra proclamación. Esta pandemia va a pasar, todos estos desafíos se van a superar. ¿Saben por qué? Porque el Señor está a nuestro lado. En una ocasión un viejito me dijo: pastor, cuando ore, no le diga al Señor cuán grandes son sus problemas. Dígale a sus problemas cuán grande es el Señor que usted predica. Y eso ha sido una lección de vida que ciertamente me ha sostenido durante todo este tiempo. Les felicito, les admiro y oro por ustedes para que el Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo hoy y siempre. Desde Puerto Rico reciban nuestro abrazo, que yo siento el de ustedes desde Colombia. Les amamos en el Señor. Dios les bendiga. Amén. Le damos gracias al pastor Esteban González Doble junto con su familia por este saludo especial a nuestro pastor Elías, a la pastora Blanca y a esta familia que tanto les ama, la familia de la Iglesia Cristiana, discípulos de Cristo de Ciudad Berna, que solo podemos decir: gracias, Señor. Y ahora, sin más preámbulos, disponga su corazón y todos sus sentidos, porque el Señor esta mañana nos va a hablar a través de su siervo Elías. Dios les bendiga, iglesia, y una vez más, feliz aniversario, y que el Señor siga caminando con nosotros. Él siempre va a estar ahí. Los que nos alejamos somos nosotros. Así que hoy es un día de compromiso y de afirmarnos en la palabra de Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios les bendiga y feliz aniversario una vez más. Muchas gracias, Esmeralda, por haber preparado este tiempo tan especial, juntamente con Blanca, que tiene ese don maravilloso de escribir en prosa, pero de escribir también poesía, rimas y, por supuesto, amar al Señor a través de su servicio, de su amor y de su dedicación. Saludo igualmente a todo el cuerpo pastoral
de la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo en Colombia y también en Puerto Rico. Recordaba que en el año de 1985 vino el primer pastor general de nuestra iglesia en Puerto Rico, el reverendo Juan Figueroa, y predicó en la sala de la pequeña casa donde vivíamos en Berna a un grupo de 40 personas que hoy nos congregamos en las 3 reuniones, más de 1000 personas. En esta oportunidad quiero también aclarar algo que algunos me han preguntado. ¿Cuántos años es que cumple la iglesia? Y quiero decirles que precisamente fue para el año 1982, cuando yo pastoreaba simultáneamente la iglesia Getsemaní del Centenario y también la iglesia en Ciudad Kennedy, cuando surgió la oportunidad de venir a acompañar a unos hermanos que se reunían en la casa de la familia Vargas. Yo estaba tan ocupado en mis labores ministeriales que delegué la responsabilidad como a los 6 meses en un líder de Kennedy, pero lamentablemente aquel líder no tenía toda la solvencia moral y formativa para poder desarrollar una iglesia y casi que el grupo se va a pique. Fue entonces cuando Henry Castellanos me dijo: pastor, ¿se hace usted cargo de esto? Y en su lenguaje dijo: o cerramos esta vaina. Y fue entonces cuando en una circunstancia especial nos vinimos a vivir a Berna en el año 85. Y es por eso que a partir de ese momento contamos la formación y la consolidación del grupo. 35 años a partir del año 1985. Y sea esta la oportunidad para darle un abrazo a la familia Vargas, a todos los colaboradores que fueron mencionados a través de esta remembranza poética de mi esposa. Y por supuesto, a toda la membresía que en este momento difícil, como decía mi pastor Esteban, se han mantenido firmes, ofrendando, donando, trayendo mercados y hablando muy bien de ustedes como iglesia, porque como bien lo dijo mi pastor Esteban, tenemos pastores en Estados Unidos, en Puerto Rico, en Ecuador y en otras latitudes que han salido del seno de esta iglesia. Yo quiero en esta mañana, sin alargar el discurso, que vayamos al Evangelio de Lucas, no sin antes expresar mi sentido de condolencia a una familia pastoral que se ha desarrollado maravillosamente aquí en el barrio Ciudad Jardín. Hace tantos años la familia Borges era parte de la iglesia Getsemaní, una familia muy destacada. Tuve la oportunidad de bautizar a Wilson Borges, el que falleció por el COVID después de haber recibido un golpe muy fuerte. Lo internaron en la clínica y seguramente que allí se infectó. Su esposa está en cuidado intensivo, por el cual pido su oración. Vi crecer a Wilson, era un muchacho noble, respetuoso y muy comprometido para el Señor. Va para sus hijos y toda la familia mi profundo sentido de condolencia. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13. Ese mismo día, 2 de los seguidores de Jesús iban a Emaús, un pueblo a 11 kilómetros de Jerusalén.
Mientras conversaban de todo lo que había pasado, Jesús se les acercó y empezó a caminar con ellos, pero ellos no lo reconocieron. Jesús les preguntó: ¿de qué están hablando por el camino? ¿Y por qué están tan tristes? Los dos discípulos se detuvieron. Sus caras estaban asombradas. Y uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo a Jesús: ¿eres tú el único en Jerusalén que no sabe lo que ha pasado en estos días? Jesús les preguntó: ¿qué ha pasado? Ellos le respondieron: lo que le han hecho a Jesús, el profeta de Nazaret. Para Dios y para la gente, Jesús se hablaba y actuaba con mucho poder, pero los sacerdotes principales y nuestros líderes lograron que los romanos lo mataran, clavándole en una cruz. Nosotros esperamos que Él fuera el libertador de Israel, pero hace ya 3 días que murió. Esta mañana algunas de las mujeres de nuestro grupo nos dijeron que Él había resucitado, pues fueron temprano a la tumba, fueron y no encontraron su cuerpo. También nos contaron que unos ángeles se le aparecieron y le dijeron que Jesús está vivo. Algunos hombres del grupo fueron a la tumba y encontraron tal y como las mujeres habían dicho, pero tampoco vieron a Jesús. Tan tontos son ustedes, les dijo Jesús, que no pueden entender porque son tan lentos para creer lo que enseñaron los profetas. ¿No sabían ustedes que el Mesías tenía que sufrir antes de subir al cielo para reinar? Luego Jesús les explicó todo lo que la Biblia decía acerca de él. Pero ya al atardecer, Jesús se despidió de ellos, pero los discípulos le insistieron: quédate con nosotros, porque ya es muy tarde y pronto el camino se hará oscuro. Esta mañana voy a tratar de aligerar el mensaje para decirle a ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. El título del mensaje es: un nuevo comienzo como iglesia. Esta emocionante odisea, historia, narrativa que nos cuenta Lucas, nos habla de unos discípulos desesperanzados, de unos discípulos tristes, de unos discípulos que habían perdido el rumbo, aunque habían escuchado a las mujeres y algunos discípulos aquel primer día de la semana, cuando ellos fueron al sepulcro y no encontraron el cuerpo de su maestro. No creyeron, porque en aquella época el dicho de las mujeres tenía muy poca credibilidad y se les hacía imposible que aquel Jesús que murió maltrecho en la cruz, que lo bajaron de la cruz Nicodemo y José de Arimatea para meterle en aquel sepulcro nuevo, era imposible que se levantara de aquel lugar. Sin embargo, se había cumplido la promesa de que Él vencería la muerte, que Él se levantaría de la tumba, y por eso habían perdido el rumbo y se habían dirigido a aquel pueblito llamado Emaús, como a 13 kilómetros de Jerusalén. ¿Sabe qué es interesante? Porque busqué el significado de Emaús, y Emaús significa fuente de aguas tibias. Y cuando yo leía el significado, me acordé del mensaje que el Señor le dio a la iglesia de la Odisea. El Señor le dice: por cuanto no eres fría ni caliente, sino tibia, te vomitaré de mi boca. Sí,
porque nosotros podemos dirigirnos a Emaús, fuente de aguas tibias, y Dios no quiere que en medio de la incertidumbre, en medio de la zozobra, perdamos el rumbo, como muchos lo están perdiendo estos días. Porque se hacen la pregunta, ¿por qué nos ha acontecido esto? ¿Por qué muchos cristianos y hasta pastores mueren de COVID? ¿Por qué no pasa esto? Y algunos están entrando en una crisis de fe y entrando a una tibieza espiritual, perdiendo su identidad y perdiendo el rumbo. No hay nada peor en el ser humano que perder el rumbo, que perder el horizonte de su vida, que perder el norte y encontrarse frente a una incertidumbre donde seguramente no se ve luz al final del túnel. Sin embargo, este texto tan maravilloso dice que en aquella mañana, cuando ellos desesperanzados y tristes conversaban de todo lo que le habían hecho a su maestro, un caminante se les une a aquel par de discípulos tristes y les hace una pregunta: ¿de qué conversan ustedes? ¿Y por qué están tan tristes? ¿Y saben qué, mis amados? Ellos volvieron a contarles la historia del martirio del Señor y de cómo, habiendo sido un hombre tan bueno y habiendo ayudado tanto a la gente, le habían matado, que ellos habían puesto la esperanza en él, que iba a ser el Mesías, que iba a libertar al pueblo de Dios. Y Jesús les escuchó con tanta paciencia, con tanto cuidado. Se unió a su caminata triste, fue al encuentro de ellos. Y eso me lleva a reflexionar y contextualizar el texto y decirles a ustedes que no perdamos el rumbo, que no perdamos la fe, que no perdamos la esperanza, porque este es un nuevo comienzo. Pero en primer lugar, yo quiero decirle a la iglesia que el Señor nos honra en pastorear como familia, pero también como equipo pastoral, es que permitamos el reencuentro con Jesús. Porque muchos seguramente están permitiendo que la frialdad del corazón, están permitiendo perder en su vida el rumbo. Volvamos a un reencuentro con el Señor. No nos dediquemos a conversar solamente de las cosas tristes que están ocurriendo. Permitamos que Él se acerque a nosotros como se acercó a aquellos caminantes de Emaús. Y noten que cuando ellos le cuentan la triste historia de lo que ha acontecido, el Señor les responde: qué tontos son ustedes para poder entender lo que los profetas habían escrito. Era necesario que Él fuera a la cruz, era necesario que Él se entregara por los pecadores. Y dice el relato bíblico que desde Moisés y recorriendo por los profetas e inclusive por los salmos, les declaró de lo que Él decía. Mis amados hermanos, un nuevo comienzo es no solamente permitir el reencuentro con Jesús, sino volver a las Escrituras para poder ver a Jesús allí cuando le predicamos, porque como dijo Pablo, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo y a este crucificado, pero también resucitado. Mis hermanos, estamos viendo
viviendo un tiempo donde necesitamos volver a la palabra de Dios. Yo quiero decirles que nuestro ministerio, que ya va prácticamente por media centuria, estamos cumpliendo con mi esposa 49 años de casados, pero más de 50 años sirviendo al Señor. Nos hemos dado cuenta que la iglesia ha ido perdiendo el rumbo porque hemos caído en la superficialidad, hemos caído en esa entretención de ir al templo para satisfacer nuestras emociones, nuestra curiosidad, y muchas veces a ser entretenidos por una manifestación emocional y de pronto motivacional. Lo único que levanta nuestro ánimo, lo único que nos centra en el Evangelio, lo único que nos ubica frente a una esperanza que no claudica, solo aquello que nos ubica en el norte de nuestra profesión de fe, son las sagradas escrituras. Y es por eso que la palabra de Dios, como dijo el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Y es muy importante que en estos días volvamos no solamente a leer la Biblia, a meditar en ella, pero también a tomar con seriedad el mensaje de la palabra de Dios. En tercer lugar, dice el relato bíblico que ya iba anocheciendo, lo que quiere decir que en aquella mañana, más o menos entre 13 y 15 kilómetros a pie, y de pronto una parada en el camino para refrescarse, siguieron conversando, pero ya al anochecer iban llegando a la casa o a la posada donde iban a llegar a Emaús. Él hizo como que se adelantaba tratándose de despedir. Y los discípulos le dijeron: quédate con nosotros porque ya se hace tarde y el sol ha declinado. Me parece que en esa expresión hay unos símbolos muy hermosos en ese lenguaje coloquial. Quédate con nosotros. Debe ser el pedido de todos aquellos que se han dado cuenta que vivimos una tarde triste, que lo único que nos dicen al atardecer es cuántos murieron y cuántos más fueron contagiados. No podemos soportar este momento difícil sin invitar a Jesús para decirle: quédate con nosotros, porque la noche ya llega, porque el sol ha declinado, porque vivimos un momento difícil. Pero no solamente se refiere a eso, pero es, en tercer lugar, invitar a Jesús a nuestra casa. Y mire, qué paradoja, nuestros templos están vacíos. Hoy yo estoy mirando aquí al frente y únicamente veo a Samuelito, veo a mi hija Ruth y veo a Iván. El resto de las sillas están vacías. Tenemos una capacidad aproximada para 400 personas y las sillas están vacías. Y hemos tenido que volver donde comenzó la iglesia, a nuestras casas, a nuestros hogares. Al fin y al cabo, mis amados hermanos, la primera iglesia, la iglesia casera, es nuestra familia, es nuestro hogar, como decía mi pastor, el reverendo Esteban González Doble. Esta iglesia comenzó en la casa, allí en nuestra sala, y allí comenzamos a reunirnos.
Hubo martes que únicamente llegaban 2 personas, mi esposa y mis 3 hijas. Así que esa iglesia que comenzó en la casa es una iglesia local que se ha desarrollado, pero ahora mismo nuestra iglesia está conectada a través de las redes sociales. ¿Y sabe qué quiero decirles a todos ustedes como iglesia? Que muchas veces caímos en la mala costumbre de volvernos domingueros, y ni siquiera entre semana se abría la Biblia, mucho menos se hacía el altar familiar. Y es por eso que estamos lanzando este proyecto, porque hay varias cosas, pero entre ellas 2 que nos deben quedar de esta pandemia, de esta experiencia, y es recuperar nuestro altar familiar, es recuperar la iglesia casera, es invitar a Jesús a la casa y decirle a los muchachos y a los que viven y hacen parte de nuestra familia nuclear: vengan, apaguen sus celulares, apaguen sus televisores, reunámonos junto a la mesa y celebremos el altar familiar. El pastor Luis Eduardo, pastor de feligresía, está trabajando estos días en el diseño de algo muy sencillo, donde vamos a enviar a través de nuestra página el altar familiar de cada lunes, que lo iniciaremos el 3 de agosto, será el gran lanzamiento. Allí aparecerá una reflexión dinámica acompañada de 3 preguntas, y más o menos en el espacio de unos 20 minutos, máximo 30, la familia se reunirá, dialogará, discutirá el texto bíblico, oraremos juntos, y así, de esa manera, le daremos prioridad a lo que dijo Jesús: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. La segunda cosa que quiero que nos quede de esta pandemia es que continuemos todas las noches en nuestra cadena de oración a las 10 de la noche, y unidos como una gran iglesia, como una iglesia que entra a ser activa en ese ministerio de la intercesión, sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, de acuerdo a la capacidad de orar de cada familia, estemos orando, porque tenemos características especiales como iglesia. Somos una iglesia de la palabra, somos una iglesia de oración, somos una iglesia generosa de la misericordia, pero somos también una iglesia cristocéntrica, y por eso vamos a fortalecer. Este es un nuevo comienzo como iglesia. Pero en cuarto lugar, dice que cuando llegaron a la posada, se sentaron a la mesa, no solamente para la cena que de pronto la familia anfitriona les preparó, pero no podía faltar el pan y no podía faltar el vino. Así que en cuarto lugar vino la celebración de la Pascua. Y cuando Jesús tomó el pan, porque todavía ellos pensaban que era un forastero, que era un caminante que se les había unido, se dieron cuenta cuando él tomó el pan para bendecirlo, que era la forma peculiar, particular como Jesús partía el pan, y lo reconocieron. Mis amados hermanos, tenemos que celebrar la Pascua, que significa pasar por alto, y por eso el último lunes de cada mes, en cada uno de los hogares de las familias de Berna, ustedes tendrán el pan y tendrán la copa, y nosotros igualmente como pastores, allí habrá una instrucción en
el altar familiar para que celebremos la Pascua, para que celebremos la mesa del Señor, la Eucaristía, porque eso es lo que une y nutre el cuerpo de Cristo, porque aunque es un memorial, también es un acto sacramental donde rendimos nuestra vida. Celebrar la Pascua en familia es perdonarnos, es dejar las diferencias, es unirnos para adorar al Señor. Pero también la mesa del Señor o la Pascua es compromiso y nos comprometemos a seguir viviendo el Evangelio. Pero por último, mientras estaban celebrando la Pascua, ocurrió algo, y es que el Señor desapareció. Y cuando Él desaparece, ellos se miran el uno al otro y dicen: ¿no ardía nuestro corazón cuando Él nos abría las Escrituras? Es Jesús, es el Señor, es el Maestro. Y se dieron cuenta hasta ahora que ese caminante, que ese forastero, como ellos lo llamaron, era el Señor, era el resucitado. Pero ¿saben qué? Desde que Él se les unió en su caminata, su corazón ardía, no solamente al escuchar las Escrituras, sino por la presencia del Maestro. Me parece que este nuevo comienzo como iglesia es recuperar el fuego del Espíritu Santo. ¿Saben qué, mis amados hermanos? La iglesia va a dar un salto, y es que nos estamos convirtiendo en una iglesia mixta. ¿Qué quiero decir con esto? En una iglesia presencial y en una iglesia virtual. Seguramente que cuando nos reunamos, algunas de nuestras reuniones, como el discipulado, como algunas de las clases de los niños, como algunos de los encuentros de los jóvenes y también de vida familiar, serán virtuales, y los demás presenciales. Tendremos grandes celebraciones, pero también entraremos en esa necesidad que tenemos, y es de una iglesia que sale al aire y donde muchos pueden ser edificados por la palabra. Lo virtual y lo presencial no puede ser solamente una técnica, no puede ser suplir una necesidad. Necesitamos en lo uno y en lo otro el fuego del Espíritu Santo, la presencia de aquel que dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Iglesia, prepárense, porque cuando volvamos a reunirnos vamos a tener cosas nuevas, y les quiero anticipar una solamente. Ya estamos casi que terminando nuestra sala virtual, donde podremos llevar el mensaje del Señor de una manera más eficaz, pero también de una manera muchísimo mejor en cuanto a la tecnología, gracias a ustedes. Pero ¿saben qué? Ninguna de las cosas las podríamos hacer a menos que el Espíritu Santo esté con nosotros, porque repito esa frase de San Agustín: es más fácil que una roca llore que un pecador venga a Cristo sin la intervención del Espíritu Santo. Puede haber el mejor predicador, la mejor tecnología, pero quien toca los corazones es el Espíritu Santo. Y termino diciendo lo que dice el texto. Mire lo que dice el texto. En ese mismo momento regresaron a Jerusalén. Allí encontraron reunidos a los 11 apóstoles junto con los miembros del grupo. Los que estaban allí les dijeron: Jesús ha resucitado. Mis hermanos,
En quinto y último lugar, además de recuperar el fuego, hay que continuar con la misión. Ellos regresaron esa misma noche de esa fuente de aguas tibias a Jerusalén, que significa ciudad de paz. Miren, mis hermanos, después, un nuevo comienzo es que cada creyente no solamente sea un intercesor, que haya en nuestra iglesia el altar familiar todos los días, todos los lunes, sino que cada creyente sea un evangelista, sea un predicador, sea una persona con esa pasión por la misión, como decía mi pastor. Me acuerdo aquella mañana de 1985, cuando el reverendo Juan Figueroa predicó en aquella salita donde habíamos 40, predicó sobre esa parábola del rico y de Lázaro. Y él hizo alusión al perro que lamía las llagas de aquel miserable. Y dice, y aunque el rico tenía la mesa servida, el pobre hombre solamente podía recoger las migajas que caían de su mesa. Y dijo el reverendo Juan Figueroa en aquella oportunidad, aquel can, aquel perro fue más útil que el rico, porque lamía las llagas de aquel miserable. Oh, en estos días tenemos que recuperar el fuego de la misión. Cada creyente un evangelista, cada uno desde el niño hasta el más anciano, un predicador del evangelio. Yo siempre he dicho, el día que yo vea que ya nadie se convierte, que pasa domingo tras domingo y nadie pasa al altar para recibir al Señor, yo entiendo que el ministerio para mí pastoral se acabó. Así que, mis hermanos, esta iglesia tiene todavía mucha carretera por delante. Y yo me alegro que en esta remembranza se hable de todos los que se han formado. Pero cuando hay un pastor en Rochester, Nueva York, que salió de esta iglesia, a Wilson con Lisa, que está en nuestra iglesia Discípulos de Cristo de Miami, a nuestro querido hermano Norman y Martita, que se encuentran allí en aquella bella ciudad de Ibarra, del Ecuador, que salieron de esta iglesia, a Gonzalito Rojas, con Yolandita, que está también en el Ecuador, en Puyo, que salieron de esta iglesia, y todos los que aquí en Colombia salieron para llevar el evangelio, para seguir predicando. Eso nos dice, hermanos, y habla bien de ustedes. Iglesia, ustedes saben que les amamos. Y yo he dicho desde este púlpito que me siento agradecido de ser el pastor de ustedes, porque ustedes son una iglesia noble, fácil de pastorear. Hay uno que otro por ahí a veces malcriado, pero con todo y eso le seguimos amando, porque la iglesia es del Señor. Y como dice mi pastor Esteban, la iglesia está compuesta de seres humanos, le predica o le ministra a seres humanos, y el Señor la fundó a prueba de los seres humanos. Fallamos los humanos, pero Él permanece para siempre. Así que, mis hermanos, Dios les bendiga. Feliz aniversario y gracias a todos los que hicieron posible la compilación de todas estas fotos de nuestra historia. Albita y Diego, que se trasnocharon, Ivancito, y que estuvieron hasta altas horas de la noche para que esto fuera posible. Hermanos, veamos los anuncios e inmediatamente tendremos nuestra clase infantil. Creo que hoy no tenemos oración.
por el tiempo, por las peticiones, pero el próximo jueves acumulen eso porque estaremos aquí junto a la mesa en una reunión de intercesión. Va a ser muy bonita y muy dinámica. Que el amor de Dios el Padre, la comunión de Dios el Hijo y la participación del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Démonos un aplauso como iglesia. Todos en casa. ¿Quieres ir, Ardillita? ¿A dónde? A la escuela. ¿Qué escuela? A la escuela dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que murió para salvar al pecador. Oh, qué gozo y felicidad en la clase se sentirá. ¿Quién irá? ¡Yo sí! ¿Y quién más? ¡Yo también! Pues vamos todos a aprender. Hola niños, buenos días. Hoy la iglesia está de aniversario cumpliendo 35 años de obra evangelística. Y para dar inicio a la clase vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en este día. Pedimos de tu protección para cada niño en su hogar, Señor de la gloria. Y ahora que inicia esta clase, que sea de bendición para todos los niños y padres y adultos que la están viendo. Bueno, ¿por qué nos llamamos discípulos? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Para entenderlo, tenemos que ir a la época de Jesús, cuando él llamó a 12 personas. Sí, dejémoslo ahí, eran personas como tú y como yo, con profesiones diferentes. Tenían un aspecto físico diferente, hablaban diferente, y sí, es que en general para la sociedad no tenían nada que pudieran decir como, oiga, sí, ese tiene algo raro. Por sí solitos eran normales. Pero Jesús les hizo un llamado a cada uno de ellos, diferente, especial. Los llamó por su nombre y cada uno dejó lo que tuviera que hacer para seguir a Jesús. Empezaron a caminar con él, a compartir con él, a hablar con él, a comer con él. Veían los milagros que él hacía, las enseñanzas. Pasaban con él 24/7.
Así que poco a poco se iban pareciendo más y más a Jesús. Lo estaban imitando. Y así está el punto importante de ser un discípulo. Conocerlo para darlo a conocer. Resulta que nosotros recibimos ese amor y empieza a transformar nuestra vida. Pero no podemos quedarnos con eso. Nosotros tenemos que empezar a dar y a dar ese amor. Porque es un mensaje de vida. Y la vida, sí, la vida empieza a compartirse más, a hablarse más. Así que ese es el punto que quería Jesús. Que nosotros pudiéramos ser transformados y empezáramos a ayudar en esa obra. Lo que Él dijo como un mandato en la Gran Comisión. Vayan y hagan discípulos. En mi nombre, claro está. Así que es un gran privilegio ser llamado discípulo de Cristo. Porque estamos haciendo la obra, estamos siendo transformados, estamos conociéndolo a Él y en general estamos cumpliendo con llevar el Evangelio a todo el mundo, empezando por nuestra casa. Siempre me he preguntado por qué nos llamamos discípulos de Cristo. O sea, sí, nuestra iglesia es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo, pero ¿por qué? Ahora que vimos un poco más de por qué nos llamamos discípulos, por qué nos identificamos como un discípulo de Cristo, veremos que en un momento los discípulos empezaron a juntarse y cada vez iban siendo más y más. Eso fue cuando Jesús murió y resucitó. Ahí también recibieron el Espíritu Santo, pero ellos tenían que reunirse en sus casas. Estaban siendo perseguidos. Y cuando alguien necesitaba algo, ahí estaba el otro para proveer lo que necesitara. Ellos vivían en amor y eso es algo increíble. Ahora, ¿nos suena familiar? Sí, nuestra Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo también sigue ese modelo de iglesia. Saber que si alguien necesita algo, ahí estamos para darlo. De que podemos crecer juntos. De que si yo sé algo, se lo puedo compartir a otra persona y otra persona, porque eso va a ser de edificación. Y que si algo no edifica, nosotros vamos a callar. Porque todo es para el crecimiento. Nosotros somos un cuerpo. Resulta que cuando juntamos muchos discípulos, empezamos a ser un cuerpo. Eso lo llamamos iglesia. ¿Y quién es la cabeza? Cristo. Y ahí empezamos a crecer más y más. Ahí es cuando no empezamos a destacar para el mundo, empezamos a destacar para Dios y a cumplir lo que Él nos mandó. Y en general a vivir amor. Conocerlo para darlo a conocer. ¡Wow! Eso tiene mucho sentido. Y algo muy importante que nos caracteriza como discípulos de Cristo, como la denominación Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo de Ciudad Berna, es nuestro lema. ¿Se lo saben? Si no se lo saben, vamos a aprender. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo, amor. ¿Se dieron cuenta? Ah, sí, seguimos mencionando el amor. En lo esencial, unidad. En lo no esencial, tolerancia. Y en todo, amor. Debemos saber que en nuestra vida, independientemente de que seamos niños, hay cosas que son muy esenciales, como hay otras que no. ¿Qué vemos en lo esencial? Nuestra familia, nuestra comunidad, estar nosotros en la unidad con Cristo. Que no es esencial. Hay muchas cosas que no son esenciales. Nuestro celular, sí, tristemente, no es esencial. Ay, nuestros zapatos, sí, no son esenciales. Ay, que me peleé con una persona, sí, no es esencial. Y ahí, ¿qué tenemos que hacer? Tolerantes. Porque ¿de qué nos va a servir empezar a profesar amor si nosotros no estamos siendo coherentes con ese amor? Por eso es el último punto. Bien sea que sea esencial o no esencial, vamos a dar amor. Eso nos identifica como discípulos de Cristo, que el amor es nuestro centro. ¿Y quién es amor? Dios. Bueno, y ese logo, ¿como por qué o qué? Ya que estamos en estas, resuélvanme la duda. Ahora vamos a ver un poco nuestro logo.
¿Lo han visto? Sí, es nuestra foto de perfil de Facebook, de YouTube, de Instagram. Está en nuestra página web, en nuestros boletines, está en muchas partes de nuestro templo físico y es algo que nos identifica. Vemos un cáliz y una cruz inclinada a la izquierda. Ese cáliz significa la cena del Señor. Para nosotros es fundamental. El mensaje de Jesús cuando repartió esa cena fue algo increíble, que a todos nos marca cada vez que podemos compartir la cena hoy con nuestras familias. Antes lo hacíamos con nuestras familias y con más hermanos. Ese es un punto importante. Jesús es el centro de nuestra iglesia. Y así es como también la cruz inclinada a la izquierda se llama la cruz de San Andrés. ¡Wow! Eso no lo sabían. Esto viene de las raíces escocesas de nuestra denominación. Pero eso es una historia para después. ¡Wow! Es muy importante. De verdad, tanto tiempo yo aquí y no me sabía esas. Pero sí me sabía que hace mucho tiempo la iglesia aquí en Colombia no existía. Y fue con unos contactos en Puerto Rico que la iglesia cristiana Discípulos de Cristo pudo venir a Colombia y así se ha expandido a muchos países. Es algo increíble. Así es como estamos cumpliendo la gran comisión. Qué hermoso, ¿no? Nuestra historia comienza cuando el escocés Thomas Campbell migra a Estados Unidos junto con su hijo Alexander. Llegan y conocen a Barton Stone y se juntaron para formar lo que conocemos hoy en día como la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo. Esta iglesia empezó labores misioneras y fundaron varias iglesias en muchos países, entre ellos Puerto Rico, la cual después de un tiempo empezó a lograr a funcionar por sí sola y también empezó a hacer misiones. Y así se llegó a la fundación de la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Colombia, siendo sus primeras sedes la del Restrepo, la de Girardot y la de Ciudad Berna, que es nuestra iglesia, la cual fue fundada y sigue estando a cargo de nuestro pastor rector Elías Uricochea junto con su esposa, la pastora Blanca Cortés, que está a cargo del Ministerio de Damas. Ellos trabajan junto con su equipo pastoral, que está conformado por Ruth Uricochea, que es la pastora asistente, junto con su esposo Iván Alvis, que es el pastor del Ministerio de Varones. Ellos juntos trabajan siendo los líderes del Ministerio de Parejas. A su vez tenemos a Luis Eduardo Palacios, el pastor de feligresía, junto con su esposa Nia Galeano, la pastora de la obra social. También tenemos a Mario Villamarín, el pastor director del seminario bíblico. Tenemos a Alejandro Avendaño, el pastor del Ministerio de Jóvenes. Y a cargo del Ministerio Infantil está José Vicente Casanova. Bueno niños, esto fue todo por la clase de hoy. Esperamos que hayan aprendido sobre la historia de nuestra iglesia de Discípulos de Cristo y cómo fue que se fundó y qué significa ser un discípulo. Ahora vamos a aprender la misión y la visión de nuestra iglesia. La misión es ser y hacer discípulos para Jesús. Y nuestra visión es amar, restaurar, educar y servir por medio del Evangelio. Recordemos esto siempre y así aprendemos cuál es nuestra identidad. Que estén muy bien, niños. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos repasando toda la historia de nuestra iglesia de Discípulos de Cristo. Es porque se están cumpliendo 35 años desde que se fundó la Iglesia Cristiana de Discípulos de Cristo, Ciudad Berna. Así que estamos de celebración. Todos nosotros somos parte de esta iglesia, así que vamos a celebrar. Dando vueltas, alabando
Recuerda, niños, que esta clase y todas las demás clases están en el Face del Ministerio Infantil y en el YouTube de la iglesia. Recuerda que si necesitas algo, nos puedes contactar por medio de este número. Los esperamos, nos veremos pronto. Dios les bendiga. Feliz semana. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado